¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar nuevamente con CADEFI. Gracias por la invitación a la capacitadora. Un tema tenso el día de hoy. Hablaremos de una materia que nació para México. Bueno, ya tenía tiempo, pero que retomó vigencia en 2019 y que hubo algunos cambios, por lo cual esos cambios quiero que los conozcan para que más o menos se enteren. Es un tema que a todos nos atañe, porque todo nuestro patrimonio está en riesgo en casos de que se presente esta hipótesis que es bastante agresiva, bastante temeraria, que es precisamente la extinción de dominio. En la primera lámina que ustedes están viendo, aquí la Ciudad de México tiene inmovilizado un inmueble precisamente sujeto a este tema de extinción de dominio, por la posible constitución de actos delictivos, probablemente delictivos. Entonces, vamos a entender qué es extinción de dominio, cómo opera, cómo funciona, de dónde surge, por qué surge, y algunos antídotos que le podríamos poner al asunto para frenar o restar un poco el efecto que pudiéramos sufrir. En marzo de 2019, les decía, se reformó la Constitución en su artículo 22 y también se adicionó una fracción al artículo 73 constitucionales. ¿Okay? ¿De qué hablan estos temas? Aquí tienen ustedes la publicación del marzo, donde habla precisamente de la reforma para decir lo siguiente: no se considera confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para multas o impuestos, ni cuando se decrete por una autorización para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco hay decomiso, confiscación, tampoco se conoce de confiscación el decomiso con orden de utilidad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del 109, ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. Ahí está la reforma. Y la acción de extinción de dominio la ejercerá el MP a través de un procedimiento civil, no penal. Que le vaya quedando claro, la extinción de dominio tiene, por un lado, la pérdida de los bienes desde el ámbito civil, es decir, se los van a quitar a las personas que se coloquen en esta hipótesis, y por el lado penal, si hay un delito cometido, eso tiene también su persecución, también tiene su seguimiento. O sea, son dos instancias. La extinción de dominio es eminentemente civil. La conducta antijurídica o el delitos cometidos tienen consecuencia penal. ¿Sale, vale? Es sobre bienes de carácter patrimonial, es decir, su patrimonio, que pueden ser dinero, pueden ser coches, pueden ser terrenos, pueden ser edificios, casas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el núcleo patrimonial, cuya legítima procedencia no se pueda acreditar y que estén relacionados con investigaciones de corrupción, y ahorita veremos, en la reforma, encubrimiento, delitos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, ley antilavado, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en hidrocarburos. Esos son los temas por los cuales puede haber una querella que termine en una extinción de dominio. Tiene todo el derecho la persona
en este caso afectada, de demostrar la procedencia de esos bienes sujetos de este procedimiento. En el artículo 73, ¿no? Ah, bueno, si quieres. Sí, para que Ok. no pasa nada, ahí estamos. Ok, ¿ya? ¿Cuentas o ya? No, ya. Ok. Toda persona que se considere afectada tiene la garantía de defenderse y demostrar la procedencia legítima de los bienes sujetos a este procedimiento. Y el artículo 73, que se reformó también, donde se adicionó la fracción número 30 romano, o 30, dice, va a expedirse una ley única en materia procesal civil y familiar, que ya ustedes la conocen, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y también sobre extinción de dominio en términos del 22 constitucionales. Estos son los transitorios, y el 9 de agosto de 2019, mismo año, la reforma fue en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. 6 meses después salió la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Ley Nacional. Se reformaron Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley para administrar los bienes del sector público, Ley de concursos mercantiles y Ley Orgánica de la Admisión Pública. Esta nueva ley tiene 251 artículos más 12 transitorios. No los veremos todos, veremos los más relevantes, sobre todo aquellos que fueron reformados, para ver por qué se reformaron. La pregunta es, bueno, ¿y qué es la extinción de dominio? Es un instrumento jurídico de una persona física, puede perder el derecho de propiedad sobre sus bienes si estos son de origen ilícito o usados para cometer hechos ilícitos. Aquí es donde entra lo peligroso. ¿Okay? Van a pasar al Estado. ¿Okay? No hay ninguna compensación. No hay derecho a nada, ¿ah? Ni contraprestación. O sea, no les van a pagar un solo peso. En la ciudad de Puebla, que es donde radico bastante, hay un procedimiento que aplicó la Fiscalía a un edificio que yo conozco, porque antes de ser edificio yo rentaba ese inmueble. Ahí vivía con mi familia. Era un edificio de unos señores. Resultó que uno de los hijos decidió hacer mejoras, me pidió si podía desocupar el inmueble, era una casa de 2 niveles, pues no, le dije que sí, pues no había ningún problema, pues había ya estado algo de tiempo ahí, y construyeron una torre, un edificio de oficinas. Tuvieron una desgracia de tener problemas con la ley, ¿okay? Por actos que no eran correctos, y pues ya les quitaron el edificio. La Fiscalía le puso sellos, ¿okay? Precisamente por un tema de extinción de dominio. Entonces, el patrimonio de los papás de este muchacho, de este joven, del que les platico, pues se perdió. Él incluso estuvo procesado, afortunadamente ya salió, estuvo mucho tiempo recluido, él y su esposa. Fue un tema serio, severo, por un tema de cuestiones de ilícitos penales. Bueno, ¿cuál es el fin de esta nueva ley? Es combatir el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. ¿Okay? Esta ley está regulando al artículo 22 de la Constitución. ¿Okay? Y se origina
a través de varias disposiciones internacionales, sobre todo de la ONU. ¿Ok? Miren, ya de este tema se había hablado en el año de 1988, en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Convención de Viena en 1969 y la Convención de Palermo en 2000 contra la delincuencia organizada. O sea, ya hay antecedentes de tiempo atrás. En estas convenciones se creó o se habló de un planteamiento común que correspondió a la urgente disposición de parar y controlar los delitos que generan ganancias y, por otra parte, pues, combatir a la delincuencia organizada en los Estados miembros. En América Latina, Colombia fue la primera figura de extinción de dominio en la época posterior a... ¿Cómo se llama este señor? ¿Cómo se le llamó? Ay, famosísimo, un delincuente de las drogas, un capo, el capo de capos. Ahorita recuerdo su nombre, se me olvidó. Lo tenía, tengo bien clara su imagen, pero no tengo su nombre. Ay. Bueno, en España no existe esta figura, sin embargo, hay una figura parecida que también hace que los bienes pasen a propiedad del Estado. Se le llama decomiso. Esta ley también tiene que ver con el tema anticorrupción. En Brasil están las leyes del arrepentido, de ficha limpia, leniencia y una figura de decomiso de bienes donde ya pues, se fijó la ruta que hay que seguir. ¿Ok? En el proyecto argentino que surgió en 2016, por los famosos bolsos con los 9 millones de dólares del secretario de Obras Públicas de la gestión kirchnerista José López, y obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados con 135 votos 2 años después, el Senado la aprobó, pero con diversas modificaciones con respecto a la de diputados, el cual tomó como ejemplo la ley modelo de las Naciones Unidas, que ahorita la vamos a ver, difundida en 2011. La ley modelo, que es de donde se origina esta ley de extinción de dominio, es un mecanismo novedoso y eficaz contra el crimen organizado. A diferencia de Argentina, que se aprobó por el Senado y después volvió a la Cámara Baja para una segunda revisión, asociaba al proceso penal y exigía una sentencia en primera instancia. El presidente Macri firmó una declaratoria, un DNU, que propone extinguir por la vía de acción civil el derecho sobre los bienes que han sido mal habidos. ¿Cómo funciona en otros países? Colombia, les decía, con Pablo Escobar, ya recordé, Pablo Escobar Gaviria, ¿okay? Recuerden que en el año 89 le incautaron muchos bienes. En el año 96 fue cuando nace su primera ley, ¿okay? Fracasó y se notificó en 2002. Estuvo vigente hasta 2014 y luego ya se reformó otra vez, ¿okay? Con el Código de Extinción 1708. Pues Colombia es de los más avanzados en este tema. En Costa Rica también hay este modelo. Perú desde el año 2008. El Salvador es de los más recientes. Honduras y Guatemala también lo tienen. O sea que a donde quiero llegar es a que esta ley es una presión de índole mundial a través de estas convenciones donde los países firman acuerdos. Y cuando quieran investigar un poco más, no sé si han oído hablar del Parlatino. El Parlatino es el Parlamento Latinoamericano y del Caribe. ¿Okay? Parlatino.
o Parlamento Latinoamericano del Caribe. Estos amigos sacaron una ley modelo sobre extinción de dominio, como una ley guía. ¿Ok? 23 países son integrantes del Parlatino, incluyo a México desde luego. ¿Ok? Y ahí están los 23 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominicana, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, República de Surinam, Aruba, Curazao y San Martín, que pertenecen a otros reinos. Pero estos 23 países forman parte de este Parlamento. Bueno, el Parlamento, que nació en 1964, es un organismo latinoamericano. Se eligen a los titulares de este organismo. ¿Qué es lo que persigue? Defender la democracia, integrar Latinoamérica y Caribe, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, pluralidad política, ideológica, igualdad de los estados. Y tiene varios propósitos. Ahí les dejo los propósitos. ¿Ok? Y hay otro organismo, el CELAC, Centro Latinoamericano y del Caribe. ¿Ok? Bueno, esta ley modelo, de la que les voy a hablar ahorita, se llama Programa de Asistencia Legal en América Latina y Caribe, dando continuidad a lo que dice Naciones Unidas contra la Droga, la UNODC. ¿Ok? La extinción es un instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen o destino ilícito. Es un instrumento de política criminal que busca complementar el conjunto de medidas institucionales y legales que adoptan los países. Es novedoso, claro. Es contra el crimen organizado, básicamente, delincuencia organizada, pero vamos a ver hasta dónde puede llegar. Esta ley tiene 9 capítulos, esta ley modelo, no la mexicana. Quiero que vean el modelo para que vean cómo México replicó gran parte de esta ley. Seguramente no va a faltar en su momento que esta ley tenga que sufrir cambios. Ahorita vamos a ver algunos casos ya de extinción de dominio en México. Hay como 400 casos en puerta. Ha ido creciendo paulatinamente. O sea, no fue como cuando inició. ¿Okay? Esta ley es regional, porque solamente aplica para países que hablan español. ¿Ok? Aquí está la exposición de motivos de esta ley, modelo. Y vámonos a lo que es su contenido. Muy pocos artículos, no vamos a verla toda. Actividad ilícita, bienes, dice, activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, documentos o instrumentos legales que aquiten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos, que pudieran ser acciones, cheques, cuentas, productos, instrumentos, afectado, buena fe. Es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas para declarar la titularidad en favor del Estado, sin contraprestación ni compensación alguna. 3. Retroactividad. La extinción de dominio se declarará con independencia de que los presupuestos para su procedencia hayan ocurrido antes de la vigencia de esta ley. Es una ley con efecto retroactivo, la modelo. Imprescriptible.
y se va siempre a presumir la buena fe en la adquisición y destino de los bienes. ¿Cuándo son los presupuestos para la extinción de dominio en esta ley modelo? Bienes que sean producto de una actividad ilícita, bienes que sean instrumentos de actividades ilícitas, bienes que sean objeto material de actividades ilícitas, bienes que provengan de la transformación o conversión total o parcial física o jurídica del producto, instrumentos, bienes de origen ilícito utilizados por ocultar bienes, bienes de origen ilícito mezclados con bienes de ilícita procedencia, bienes que constituyen un incremento patrimonial no justificado, bienes que contienen ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios de los anteriores, bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en los numerales anteriores, bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera cuando se trata del derecho de un tercero o de buena fe sobre dicho bien. Y dice, los bienes a que se refiere el artículo anterior no se legitiman por causa de muerte. Fallece el titular de los bienes, los hijos lo heredan, no los legaliza. Punto. Ningún acto jurídico realizado sobre estos bienes los legitima, ¿ok? Salvo los derechos de buena fe, terceros derechos de buena fe. O sea, el hecho de que hayan sido originados por una conducta ilícita no significa que al transmitirlos se vuelvan lícitos. Y no hay reserva bancaria, cambiaria, bursátil y tributaria, ¿ok? O sea, esto es intercambio de información. Garantías. Los derechos que reconozca la Constitución y los tratados que resulten aplicables. El afectado tiene todos los derechos como acceso al proceso, ¿ok? Conocer los hechos y fundamentos, presentar pruebas, controvertir las pretensiones, renunciar al debate probatorio, por ejemplo. De la comparecencia al proceso, se designará curador ad litem para representar los intereses y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los afectados que no comparecieron. Es decir, habrá un representante legal. Recursos. Contra las decisiones proferidas en el desarrollo del proceso de extinción, hay recurso de reposición y apelación. Y estos son los que menciona esta ley modelo. Medidas cautelares, notificaciones en emplazamiento, ¿okay? Etapas, la fase inicial o preprocesal, y la autoridad podrá hacer uso de cualquier medio probatorio, lo que consiga. ¿Cómo termina la fase inicial o procesal? Se formula la pretensión, se decide sobre la pretensión, se traslada, obviamente, a quien le corresponda, hay una audiencia preparatoria, se retira la pretensión, viene la audiencia de pruebas y alegatos, luego viene la sentencia, podrá haber una sentencia anticipada, ¿sí? Se puede allanar. Prueba necesaria para extinguir, una vez que se declare que los bienes sí tienen esa característica de ser consecuencia de conductas ilícitas, pues se dictarán las medidas de extinción, los medios de prueba que todas las tendrán que presentar, directos o indirectos, todos son permisibles. Se valoran las pruebas, la carga de la prueba, y si son pruebas ilícitas, se eliminan, se excluyen. Cuando hay nulidad, ¿cuál es la finalidad? La admisión de los bienes tiene como finalidad principal conservar y mantener la propiedad o valor de los bienes. Y luego reglas generales de administración de los bienes. ¿Okay? Aquí está, pues si hay que darle mantenimiento a los inmuebles,
si se pueden arrendar, si se pueden vender. Y eso es uno de los temas interesantes. Fíjense que esos bienes pueden ser vendidos de manera anticipada. En esta ley modelo. Ahorita vamos a ver qué dice la ley mexicana. ¿Cómo? Sí. Se pueden vender anticipadas. Si sale un tirador, comprador, y los bienes, ¿a qué se destinan? A programas de atención y reparación de víctimas, programas de prevención de actividades ilícitas, apoyar el fortalecimiento de las instituciones encargadas de combatir al crimen organizado, invertir en el sistema de gestión de bienes, financiar los gastos, compartir con estados que hayan cooperado para el centro de dominio. Les decía del caso de Puebla, porque es un caso que conozco, no al detalle, pero sí lo conozco. La fiscalía se va a quedar con el inmueble. Van a poner oficinas en esa región, en esa zona. Y ni cómo, ya está declarada la extinción. Los convenios internacionales, la cooperación internacional, el servidor público, el particular que suministre información, podrá recibir una retribución equivalente a un porcentaje del producto. Esto es en la ley modelo y la interpretación. Si quieren conocer leyes modelo del Parlatino, ahí les dejo un cataloguito. Eficiencia energética, el comercio ilícito, delitos informáticos, cambio climático, gestión integral de riesgos, trabajo rural, y ahí aparece la ley modelo de extinción de dominio del 11 de febrero de 2021. Por ejemplo, primera infancia, enfermedades poco frecuentes, control de poblaciones de insectos transmisores de arbovirus, ley modelo de salud sexual y reproductiva, ley de pesca artesanal o en pequeña escala. ¿Cómo ven? Tan interesantes estas leyes. Cuando quieran, chéquenlas. Es un buen, Ya las vieron. Veamos nuestra nueva ley de extinción de dominio. Les decía que tiene en total 251 artículos, divididos, el primero en el disposiciones nacionales del 3 al 6, ¿okay? El título segundo de la extinción de dominio, de la competencia, el litigio, el proceso, formalidades de las audiencias, pruebas, reglas generales, ofrecimiento de pruebas, el desahogo, alegatos. Cuando la vi dije, ay, ¿cómo se parece a la ley modelo? Bueno, el 6 de enero del 22, por eso es la actualización, el Tribunal del Pleno de la Corte, con la acción 100-2019, acción de inconstitucionalidad, y con los votos de varios ministros, declararon que algunos párrafos y artículos eran violatorios de la Constitución. Eso es lo que vamos a ver para actualizarnos. ¿Okay? Pero antes de eso, ¿qué es la acción de inconstitucionalidad? Hay dos que se llaman controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad, ¿okay?, le da derecho a que la Comisión de los Derechos Humanos, ¿okay?, pueda presentar una acción en contra de una ley. ¿Okay? Pues esto hizo la de Derechos Humanos. Pero no nada más la promueve Derechos Humanos. Esto fue porque en el año 2006 se le dio esa facultad a Derechos Humanos, con la reforma del artículo 105, fracción 2, inciso G, de la Constitución. ¿Quién más la podrían presentar la acción?
Ah, bueno, el Procurador General de la República, los partidos políticos, ¿ok? Y los organismos locales en la misma materia. En este caso, ajá.